El primer temblor escrito por John Bloom. The First Tremor, written by John Bloom. Más de 300 años antes de que naciera Martín Lutero, un reformador inesperado apareció de repente en la ciudad de Lyon, en el sureste de Francia. An unlikely reformer suddenly appeared in the city of Lyon, in southeast France. Sus protestas contra las doctrinas y prácticas de la Iglesia Católica Romana fueron fuertes temblores del terremoto espiritual que se avecinaba, la Reforma. Es conocido en la historia como Pedro Baldo. Muchos detalles sobre Baldo son desconocidos, incluido su nombre. No sabemos si Pedro era su verdadero nombre, ya que no aparece en ningún documento, hasta 150 años después de su muerte. Lo más probable es que su apellido fuera algo como Valdés o Baudés. Baldo, Waldo, fue una adaptación del italiano. Tampoco sabemos el año en que Pedro nació, ni el año exacto en que murió. Los historiadores discrepan si murió entre 1205 y 1207, o entre 1215 y 1218, pero sí sabemos algunos aspectos trascendentales. We do know a few earth-shaking things. En 1170, Baldo era un comerciante muy rico y conocido de la ciudad de Lyon. Tenía esposa, 2 hijas y muchas propiedades, pero algo sucedió. Algunos dicen que presenció la muerte repentina de un amigo, otros dicen que escuchó una alabanza de un músico itinerante, y Baldo estuvo muy preocupado por el estado espiritual de su alma y desesperado por saber cómo podría ser salvado. And desperate to know how he could be saved. Lo primero que decidió fue leer la Biblia. Como solo existía en la Vulgata latina y su latín era pobre, contrató a 2 estudiosos para que la tradujeran a la lengua vernácula para poder estudiarla. Luego buscó el consejo espiritual de un sacerdote, quien le señaló al joven rico de los evangelios y citó a Jesús: "Te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y os reparte entre los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme", Lucas 18:22. In heaven, and come, follow me. Luke 18, verse 22. Las palabras de Jesús traspasaron el corazón de Baldo, al igual que el joven rico. Baldo percibió que había estado sirviendo a Mamón, no a Dios. A diferencia del joven rico, quien se alejó de Jesús, Baldo se arrepintió e hizo exactamente lo que Jesús le dijo. Dio todo lo que tenía a los pobres, después de guardar lo necesario para su esposa e hijas. A partir de ese momento, decidió vivir en completa dependencia de Dios para su provisión. Baldo de inmediato comenzó a predicar la Biblia en las calles de Lyon, en especial a los pobres. Muchos fueron convertidos y en 1175 un grupo considerable de hombres y mujeres se habían convertido en discípulos de Baldo. También donaron sus posesiones y estaban predicando tanto mujeres como hombres. La gente comenzó a llamarlos los pobres de Lyon. Más adelante, cuando el grupo se convirtió en un movimiento y se extendió por Francia y otras partes de Europa, eran conocidos como los valdenses. To a movement and spread throughout France and other parts of Europe. They became known as the Waldensians. Cuanto más Baldo estudiaba la escritura, más le preocupaban ciertas doctrinas, prácticas y estructuras de gobierno de la Iglesia Católica, sin mencionar su riqueza. Habló con valentía en contra de esas cosas, pero como la Iglesia prohibía oficialmente la predicación laica, Baldo y sus seguidores se encontraron con la oposición de los líderes de la Iglesia. El arzobispo de Lyon se molestó con este movimiento de reforma autoproclamado y sin educación y actuó para erradicarlo. Pero en 1179 Baldo apeló directamente al Papa Alejandro III y recibió su aprobación. Sin embargo, 5 años después, el nuevo Papa Lucio III se puso del lado del arzobispo, excomulgó a Baldo y sus seguidores. En los primeros años, el movimiento valdense fue un movimiento de reforma. Baldo nunca tuvo la intención de abandonar la Iglesia y se aferró a muchas doctrinas católicas tradicionales. Pero después de la excomunión y de la muerte de Baldo, las convicciones de tipo protestante de los valdenses aumentaron y se solidificaron. Continuing beyond Waldo's death, the Waldensians' Protestant-like convictions increased and solidified. Rechazaban todas las pretensiones de autoridad aparte de la Escritura. Rechazaban a todos los mediadores entre Dios y el hombre, excepto al hombre Cristo Jesús. Aunque María
fue venerada durante bastante tiempo. Rechazaban la doctrina de que solo el sacerdote podía oír confesiones y sostenían que todos los creyentes podían hacerlo. Rechazaban el purgatorio, por lo tanto rechazaban las indulgencias y las oraciones por los muertos. Creían que los únicos sacramentos aprobados por la Escritura eran el bautismo y la cena del Señor. Rechazaban el énfasis de la Iglesia en los días de ayuno y de fiesta y las restricciones alimentarias. Rechazaban el sistema de casta sacerdotal y monástico. Rechazaban la veneración de reliquias, las peregrinaciones y el uso del agua bendita. Rechazaban la pretensión del Papa de tener autoridad sobre los gobernantes terrenales. Por último, rechazaban la sucesión apostólica del Papa. A pesar de la excomunión y la muerte de Baldo, el movimiento valdense siguió creciendo durante mucho tiempo. Se extendió al norte de Italia y a regiones de España, Austria, Alemania, Hungría y Polonia. Pero la persecución católico-romana también continuó y se hizo más severa, hasta que en el siglo XV los valdenses se habían convertido en pequeñas y desconocidas comunidades en los valles alpinos de Francia e Italia. Pero cuando la Reforma protestante surgió en el siglo XVI, la mayoría de los valdenses se hicieron protestantes. Pedro Baldo fue un protoprotestante, aunque no lo sabía. Fue un comerciante convertido en profeta que simplemente creía en la palabra de Dios con todo su corazón, lo que demostró con toda su vida. Al considerar la palabra de Dios, Baldo revolucionó su mundo. Demonstrated with all his life. And in taking God at his word, Waldo turned his world upside down.